ustedes tienen desglosado ahí en el aula virtual 3 temas. Ya son 3 temas bastante amplios porque no solamente pues uno no solamente tiene que, digamos, entrar de lleno a la fisiopatología, sino hay que hacer toda una cuestión previa para poder adentrarnos en ello. Vamos a ver esto, que se conoce como ERGE. Frecuentísimo. ¿Quién no tenía un problema de vinagreras personal con la familia? ¿No? Entonces, estamos hablando de esto prácticamente. ¿No? Aquellos que después de una noche de haber tomado licor, ¿no? Probar algo de licor, al día siguiente tienen una gastritis. También tiene que ver mucho con todo lo que vamos a tratar el día de hoy. O aquellos que comen comida pesada o comen de noche, pues, ¿no? Y les cae pesado el pollo a la brasa, lo comieron en la noche, etc. Tiene que ver con patología vesicular. Todo eso se conoce como dispepsia, principalmente. Entonces, vamos a ver que todo lo que vamos a desarrollar ahora aterriza necesariamente en cualquier evento clínico que ustedes puedan haberlo percibido recientemente o antiguamente, etc. Pero es de naturaleza bastante frecuente. Aquí tenemos, antes de hablar del G, tenemos señalado una cuestión anatómica. Aquí tenemos el esófago, ¿cierto? Tenemos que conocer qué tipo de epitelio tiene el esófago. ¿Sí? Tenemos que conocer qué tipo de epitelio tiene el estómago. ¿Por qué? Porque el ERGE se va a suscitar cuando el contenido gástrico, que tiene un pH bastante bajo, que puede llegar hasta 2 inclusive, ¿no? Cuando todo este jugo gástrico irrumpe hacia el esófago, que realmente solamente tiene moco, es decir, produce moco, ¿no? Las mucosas solamente producen moco y el ácido se encuentra aquí. Pero si ustedes observan aquí tenemos una especie de válvula, ¿no? El cardias o el esfínter esofágico inferior, como también se le llama. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de poder almorzar, pararnos de cabeza y aquí no se nos viene todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos aquí una estructura valvular llamada cardias, que tiene su propia funcionalidad, que tiene su epitelio, es muscular, etc. Y tiene toda una fisiología cuya importancia radica precisamente para hablar de ERGE, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ERGE lo que hay es incompetencia de esta válvula, ¿ya? Y a la vez incompetencia de esta válvula, el momento que yo me echo, como si tuviera una botella con agua sin tapa, el momento que yo me echo se va a derramar. Y eso es lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Se va a derramar el ácido hacia el esófago. Y repito, el pH de aquí, del esófago, es completamente diferente al pH que tiene la mucosa a nivel gástrico, ¿no es cierto? Entendemos perfectamente bien que la producción del jugo gástrico, que tiene una serie de componentes, hace pues que acá haya un pH de 2, mientras que acá hay un pH mucho más alcalino, ¿no? Repito, porque acá solamente hay moco y aquí hay ácido. Se dice que el ácido es tan potente, tan poderoso, que si uno lo tuviera químicamente puro, le puede hacer tranquilamente un hueco a una madera. Entonces miren cómo vive dentro de nosotros en perfecto equilibrio, ¿no? Pero que muchas veces alteramos ese equilibrio y vamos a generar lo que se llama pues las úlceras pépticas. Bien, entonces epitelio de un tipo poliestratificado plano no queratinizado y epitelio cilíndrico o glandular, ¿cierto? Es fundamental que se reconozca esto. Esta cosa la hice el lunes, ayer les tomé evaluación sobre eso y muchos contestaron al revés. ¿Por qué? Porque para poder tolerar en el ERGE, el esófago, el ácido que le está llegando debido a que el cardias no es competente, lo que va a hacer el epitelio del esófago es transformar su epitelio, lo que se llama metaplasia. ¿Qué es metaplasia? Reemplazar un epitelio maduro por otro maduro. Su epitelio poliestratificado lo va a reemplazar por cilíndrico. ¿Por qué? Porque se da cuenta la naturaleza de que aquí tolera perfectamente bien el ácido este tipo de epitelio. Por lo tanto, yo también lo quiero, pues, porque me está invadiendo aquí, que no es lo normal, me está invadiendo el ácido, ¿ya? Y se va a generar una patología que vamos a ver ahorita, que es el esófago de Barrett. Bien.
Esto es lo que ocurre normalmente. Tenemos el cardias o esfínter esofágico inferior y viene el bolo alimenticio, ¿no? Distendiendo las paredes del esófago, produciendo moco para permitir su desplazamiento. Entonces, apenas franquea, el cardias ingresa al estómago, es recogido por el jugo gástrico e inmediatamente se cierra, pues, ¿no? Se cierra impidiendo que haya reflujo. ¿De acuerdo? Es decir, que el ácido ingrese al esófago. Eso es lo que normalmente ocurre. Este esfínter se puede malograr, sí. Se malogra el mecanismo. Si se malogra el mecanismo, quiere decir que no va a poder detener el avance del jugo hacia el esófago. ¿Qué cosa la puede malograr? Muchas causas, que vamos a ver ahora. Entre ellas el tabaco, entre ellas el licor, entre ellas los sedantes, los anestésicos. Vemos en la práctica general, en la vida diaria inclusive, de que a veces encontramos, que sale en el periódico, ¿no? Encuentra borrachito muerto en la puerta de la catedral. ¿Qué ocurrió? Sí, pues el borrachito estaba tan borrachito que ingirió alimentos, ¿no? Se quedó dormido y ¿qué hace el alcohol? Inhibe este mecanismo. Es decir, no permite que se cierre en forma adecuada. En el momento que él se echa, eso actúa como si fuera pues una botella con agua. Como está tan inconsciente, todo se sale, ingresa a la vía respiratoria, le da una neumonía necrotizante que lo mata de forma fulminante, ¿no? Por eso me dicen muerto. ¿Ya? Cuando uno se va a operar, ¿por qué le dicen véngase en ayunas? ¿O por qué el paciente tiene que estar en ayunas? Saben ustedes que los pacientes se tienen que operar en las mañanas, ¿no es cierto? Entonces no se le da absolutamente nada toda la noche. ¿Por qué? Por esta razón, ¿no? Porque el momento que se le pone el anestésico, este mecanismo deja de funcionar. Y el ácido puede subir, es así que el anestesiólogo está atento en el momento que lo induce la anestesia y tiene su máquina de aspiración prendida, por si el ácido, que normalmente está constantemente en el estómago, se sale, pues, ¿no? Y le puede inundar las vías respiratorias, ¿no? Entonces, esa es la razón. Es más, el paciente en sala de operaciones no está completamente echado, está medio sentado. ¿Para qué? Para evitar que el ácido llegue hasta acá arriba. Miren lo que le digo, hasta arriba. Esto me lleva a pensar, pues, de que cuando existe esta patología, el ácido sale por todo el esófago y puede llegar inclusive hasta la encrucijada, encrucijada digestivo-respiratoria, es decir, hasta arriba, ¿no? Inundando, mojando la zona del epiglotis, ¿no? Pudiendo ingresar a la laringe, etc. ¿No es cierto? Entonces, allí radica la importancia de esta patología. Bien, veamos. ¿Qué pasa si el esfínter no cierra bien? Entonces el ácido sale. Este ácido, que está a un pH terrible, va a quemar la mucosa. Si la quema, la inflama. Y si la inflama, genera, pues, ¿qué cosa va a generar? Un esofagitis. ¿No es cierto? Un esofagitis. ¿Ya? Pero es el ácido quien con su accionar constantemente está entrando. ¿Ya? Esto es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como ustedes entenderán, pues la mucosa del estómago no está preparado, del esófago no está preparado para recibir ácido. Por lo tanto, va a haber molestias inflamatorias. ¿Va a haber dolor? Sí. ¿Dónde está el esófago? Detrás del esternón, al fondo. Ahí va a doler, ¿no es cierto? Pero el ácido puede llegar inclusive hasta arriba, generando laringitis, generando episodios de invasión del árbol respiratorio y procesos que muchas veces parecen asma, por ejemplo, por la inflamación que genera la vía respiratoria. Entonces, eso es un reflujo gastroesofágico, que como ven ustedes acá, el esfínter esofágico inferior es incompetente, no se cierra adecuadamente. Bien. Y acá está la definición, ¿no? Que es fácil ya de entender ahora sí. Cuando el reflujo del contenido gástrico produce síntomas molestos y o complicaciones. Síntomas molestos: ardor retroesternal, ¿cierto? Vinagrera, eructos, a veces uno bota un poco de ácido inclusive, ¿no? Porque el ácido llega hasta arriba, dependiendo de la cantidad del tiempo, ¿no? Hasta arriba y uno siente una vinagrera, ¿verdad? Eso es frecuente. O puede haber complicaciones.
un sujeto que tenga problema de laringitis crónica, la laringe se le inflama, es gordo, es fumador, de buen comer, el médico investiga, no tiene nada, lo examina, el otorrino no tiene nada. Hay que investigar que puede ser un esfínter esofágico inferior incompetente, que el ácido sea quien esté produciendo esa molestia. Lo que pasa es que cuando está sentado, está parado, el ácido cae, ¿no es cierto? Ya no se va a ver arriba. Entonces, eso ocurre. Esas son complicaciones del reflujo gastroesofágico. Miren el diagnóstico diferencial de las enfermedades, entonces, ¿no? Que todos los pacientes que tienen asma es por asma, ¿es alérgico? No, puede haber esta causa también. ¿Ya? La llamada asma extrínseca. Alteración crónica, sí, eso se instala en el curso del tiempo, relacionado con reflujo retrógrado del contenido gastrodenal. Creo que ya está hasta además de cansado de decir a qué me refiero. ¿Hacia dónde? Hacia el esófago. Y los órganos adyacentes. ¿Qué órganos hay adyacentes al esófago? La encrucijada digestiva respiratoria. Lo que resulta de un espectro de síntomas como sin daño al tejido. ¿Sí? ¿Puede dañar el tejido? Sí. ¿Solo se limita a quemar la mucosa? No. Vamos a ver que puede perforar, que puede obstruir, inclusive la mucosa del esófago, porque la inflamación aguda, saben ustedes, que después de la inflamación aguda hay un proceso de reparación, ¿no? Estenosis, fibrosis. Lo más frecuente es encontrar alteración del mecanismo antirreflujo, de varias razones, por varias características, ¿no? Sujetos, hemos dicho que fuman, sujetos que toman, sujetos que son sometidos a sedantes en forma constante. La hipotonía esfinteriana. ¿Qué significa esto? Para que se cierre ese esfínter necesita una fuerza. Si esa fuerza cae menos de 5 milímetros, entonces no se va a cerrar adecuadamente y en el momento que el sujeto se echa, el volumen de ácido va a empujar este mecanismo y lo va a abrir, ¿no? La distensión gaseosa del estómago, el consumo de bebidas gaseosas, predispone a esto, ¿no? Dilata el estómago debido a la gran cantidad de gas y esto malogra ese mecanismo, que normalmente está prácticamente cerrado, ¿no? Retraso el vaciamiento gástrico. Parece que las grasas, que son las que demoran en absorberse, también contribuyen a que realmente exista mayor cantidad de movimiento. Es decir, está dándole vuelta como un molino el estómago y de esta manera pues daña de alguna forma, ¿no?, el mecanismo antirreflujo. Aumento de factores agresores de la mucosa esofágica, el fumar, por ejemplo, el tomar, por ejemplo, el ingerir álcalis fuerte con motivos suicidas, lejía, por ejemplo, ¿no? La dismotilidad esofágica, alteraciones, algunas patologías ocurren como alteraciones esofágicas, como la esclerodermia, la esclerosis lateral amiotrófica, etcétera, etcétera, que alteran el movimiento normal, la peristaltis normal del aparato gastrointestinal. Y la hernia del hiato. ¿Qué cosa es la hernia del hiato? La hernia del hiato, saben ustedes de que el esófago ingresa al estómago a través del diafragma, a través de un hueco que se llama hernia, que se llama hiato, perdón. Entonces, podemos tener esto. ¿No? Podemos tener esto, ¿no? Por algunas alteraciones a nivel del hiato, parte del estómago es traccionado y sale hacia arriba. O sea, este de acá es estómago. Este pedacito que está acá es estómago, que ha sido traccionado hacia arriba. Esto se llama hiato, pues. Entonces es lógico que aquí produce ácido y este ácido constantemente va a quemar esto, ¿no? Produciéndose lo que acabamos de señalar, ¿no?, una inflamación de la mucosa esofágica. Una inflamación de la mucosa esofágica. Y esto constituye esta patología. Este esfínter incompetente, este esfínter que no funciona adecuadamente, hemos dicho que lleva esto, ¿sí? Ya hemos explicado el mecanismo por qué. Va a generar, es lógico, inflamación del esófago, del tercio inferior del esófago, a eso se llama esofagitis leve. Dependiendo del tiempo, entenderán ustedes que esto puede llevar a ser severo, ¿no es cierto? Es decir, en el curso del tiempo puede llegar a ser severo, ¿sí? Entonces los grados de esofagitis pueden ser varios tipos. El sujeto está constantemente con ardor.
pero se le ha hecho crónico porque hace tiempo o tiene una hernia o simplemente está incompetente la válvula. Y esto va a llevar a una serie de alteraciones. Saben ustedes que después de un problema de inflamación hay un problema de reparación, de depósito de tejido fibroso. El diámetro del esófago inferior no es más grueso que un dedo índice. Entonces, si está inflamado toda esta zona, ¿sí?, se va a depositar tejido fibroso, va a terminar cerrando la luz del esófago. Eso se llama estenosis péptica. ¿Y por qué péptica? Porque es la pepsina, componente principal del ácido clorhídrico, quien ha generado ese problema. Es como una úlcera, igualito lo que ocurre con una úlcera. Ha estenosado. ¿Puede quemar la mucosa del esófago? Claro, está haciendo una esofagitis. ¿Puede hacerla sangrar? Por supuesto. Lo va a soltar en la submucosa. Lo va a quemar los vasitos y estos pueden sangrar. ¿Qué otra cosa más puede hacer? ¿Puede hacer que se perfore? Sí, porque el esófago no tiene serosa. Entonces se puede perforar como una úlcera igualito. Todos los fenómenos que ocurren en una úlcera pueden ocurrir acá en el esófago. Los mismos fenómenos. Puede perforarse, ¿y hacia dónde se va a perforar? Hacia el mediastino. ¿No es cierto? Se va a perforar hacia el mediastino porque no tiene serosa. El esófago es la parte del aparato digestivo que no tiene serosa, ¿no? Entonces eso contribuye a que pueda darse una perforación hacia el mediastino. Bien, esto todavía son algunas de las patologías, digamos, esperables, que no son complicadas o graves. Lo grave es esto, ¿no? Cuando existe una quemazón constante, en forma muy crónica, de la mucosa esofágica, el epitelio escamoso es reemplazado por el epitelio glandular. Eso se llama metaplasia colular. ¿Ya? Repito entonces, el reemplazo del epitelio que tiene el esófago por el epitelio gástrico, maduro por maduro, se llama metaplasia. Por maduro, porque lo otro se llama displasia, que es muy diferente. Entonces, ¿con qué idea? Con la idea de protegerse. Con la idea de protegerse. ¿Protegerse de qué? Del ácido, pues. Porque acá el estómago está bien protegido por un tipo de epitelio, ¿no es cierto? El glandular. Yo también quiero igual para protegerme, ¿no es cierto? Es lo que, digamos así, ocurre en el esófago. Ese hecho de aparecer tejido glandular en el esófago se conoce como esófago de Barrett. ¿Ya? Eso es una lesión precancerosa. Precancerosa. Entonces, ¿por qué es necesario diagnosticar, darle tratamiento a esta patología de esófago, que es la única que estamos viendo? Hay un montón de patologías en el esófago, ¿no? Pero la que estamos viendo, la única de interés muy general, es el eje. ¿Ya? Porque el esófago de Barrett va a cambiar a adenocarcinomas. Esa llevó patología, ya saben, patología de cáncer. Una cosa es carcinoma y otra cosa es adenocarcinoma. Mira, lo que lo voy a decir no es un juego de palabras, es algo que ya debemos saber. Cáncer más frecuente en el esófago, carcinoma, epidermoide, ¿no? Cáncer más frecuente del esófago inferior por ERGE, adenocarcinoma, que es muy diferente. Los tratamientos son muy diferentes. ¿Ya? Entonces, en este caso, por haber epitelio glandular, ese es el que se maligniza. Por lo tanto, se llamará adenocarcinoma. ¿Dónde es frecuente el carcinoma epidermoide? En el tercio medio del esófago. Ahí aparecen los cánceres primarios del esófago, que es muy diferente, repito. Entonces, cuando aparece, cuando el gastroenterólogo hace una endoscopía y saca adenocarcinoma de aquí, él dice, esto ha venido de un esófago de Barrett. Cuando encuentra un tumor, lo biopsia y sale carcinoma epidermoide, esto no ha venido de un esófago de Barrett. Entonces, si queda claro. Para esto tenemos que saber, pues, ya la nomenclatura de cáncer, ¿no es cierto? Una cosa es carcinoma, otra cosa es adenocarcinoma. Este es el esófago de Barrett. Esta es una imagen endoscópica, este es el cardias, y está en una endoscopía que está entrando a través de lo largo del esófago. Y toda esta área rojiza que vemos aquí, normalmente no debería haber estado. Debería haber estado esta área rosada. ¿Qué cosa es esta área rojiza? Es la zona de inflamación, ¿no? Uno hace una biopsia y lo que va a encontrar es tejido glandular.
glandular. Esta es el área que se maligniza. Aquí nace el cáncer del tercio inferior del esófago cuando parte de un esófago de barro. ¿Ya? Así, de acá de esta área nace. Entonces, estas son glándulas gástricas. Esto de acá, tejido epidermoide. Entonces, eso es la importancia de esta patología. Esto es un proceso crónico, indudablemente. ¿Esto es reversible? Sí, es reversible. Le he quitado factores que contribuyen a eso. Ustedes saben que el epitelio todos los días se está renovando. Por lo tanto, esto puede renovar. Pero si ya esto se transformó de metaplasia, ¿saben qué pasa? De displasia, ya pasa prácticamente a un cáncer invasivo, ¿no? Y acá tenemos la inflamación del tercio inferior del esófago con la presencia de su esófago de barro, que va a depender del tiempo, del volumen, de la cantidad de líquido que está fluyendo hacia el esófago, etcétera, etcétera. Son pacientes adultos, aunque también se ven lactantes y niños. Ustedes saben esa sabiduría popular de las mamás, ¿no? Saben que la mamá le da de mamar al bebé y ¿qué hace? Le hace botar el chanchito, ¿cierto? ¿Y qué hace el bebé? No lo pone boca arriba, o no le da de mamar y lo pone boca arriba, lo pone de costado, precisamente para evitar el reflujo gastroesofágico, porque los niños no tienen un cardias competente, son muy chiquitos todavía para que tengan control sobre eso. Ya eso va madurando con el curso del tiempo, ¿no? Y por eso es porque el bebé siempre tiene que estar boca abajo o de costado. De lo contrario, el bebito vomita, no es que el bebé cada vez que succiona traga aire también. Entonces el aire más el líquido se distiende el abdomen y esto hace que pueda regresarse todo y el niño se va a aspirar. Niños que mueren en la cuna, esa es la razón, se aspira, se muere, se tapa la vía respiratoria y se muere. Entonces, se presenta mayores de 40 años y esta gente que es de mayor edad es gente que, repito, tiene esos problemas pues, de ardor. Generalmente son gordos, fuman, etcétera. Tienen una serie de otras características. Dolor en el momento de tragar los alimentos, inflamado el esófago, pirosis, vinagreras constantes, regurgitación, pueden llegar a tener inclusive botar de un líquido ácido, melena. ¿Por qué habría melena? La pregunta. Hemos dicho que sangra la mucosa. Si sangra hacia abajo, entonces va a generar melena, porque melena es la presencia de hemorragia digestiva por encima del ángulo de Treves, ¿cierto? ¿Puede haber hematemesis? Claro que sí, si es una arteria muy importante va a sangrar hacia afuera, eso es una hematemesis. No hay relación entre síntoma y apariencia histológica. Sí, pues, se le ve muy inocente esas lesiones y el paciente a veces tiene mucha sintomatología o viceversa, ¿no? Complicaciones. Hemorragia, estenosis y la más grave, esófago de barro. Es decir, el ERGE puede terminar en eso, haciendo finalmente un cáncer de esófago, del tercio inferior. ¿Ya? Si es adenocarcinoma, repito, es un esófago de barro. Aquí tenemos cómo el ácido, ¿no?, puede viajar inclusive arriba, comprometiendo estructuras adyacentes al esófago, todo lo que depende del esófago, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Necesariamente, aparte de la clínica, es menester introducir un aparato que es el endoscopio. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a la zona a hacer biopsias. Está obligado el gastroenterólogo en tener que hacer biopsias para poder determinar qué es lo que tiene en ese momento allí. ¿Ya? Endoscopía digestival. Hemos dicho que aquí el pH es muy diferente del pH que tiene el estómago. Por lo tanto, una pHmetría también es un buen elemento para determinar pues, cómo están las secreciones acá, qué pH tiene, que debe ser alcalino definitivamente. La puerta está cerrada, todo lo que está por encima tiene que ser alcalino, ¿no? Pero si encontramos ácido que ha ingresado al esófago, la secreción va a ser muy ácida, ¿no? Entonces la pHmetría va a cambiar. Manometría esofágica, ya dijimos que esta válvula se va a cerrar con alguna presión. Existen dispositivos que viajan conjuntamente con el endoscopio que van a permitir medir esa fuerza, ¿no? Cuando la fuerza está alterada, evidentemente el médico saca su conclusión, ¿no? Es que puede estar, esto está muy... Si está hipertónico, puede ser una patología llamada calasia. Si está hipotónico, puede ser una patología llamada ERGE.
Entonces van a ver cómo ya en cirugía van a ver todo el resto de patologías del esófago. No sirve para hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Todos estos exámenes. Bien. Pasamos al otro capítulo. La úlcera péptica. Siempre viene el concepto de que no hay úlcera sin ácido. Esos conceptos antiguos que todavía lo conservan algunos textos antiguos, realmente ha cambiado con el tiempo, ¿no? Hoy por hoy ya no se acepta que exista una úlcera péptica y que no tenga Helicobacter pylori. Si hacemos acá una endoscopía, 100% de ustedes, 99% por lo menos tienen Helicobacter pylori, que es un factor que predispone a la úlcera péptica, gastritis, cáncer, etc., ¿no? Claro, hay condiciones para desarrollarlo, como vamos a ver ahorita. Bien, ¿qué cosa es la úlcera péptica? Una úlcera es un huequito, pero el médico no va a decir que es un hueco que tiene en el estómago, ¿no? Tiene que hablar con propiedades, una solución de continuidad generada en la mucosa gástrica. Saben ustedes que la histología, no vamos a entrar en mayores detalles aquí, que lo tienen ustedes todo en la clase, no el tiempo. Saben ustedes que la histología del estómago, sobre todo, es muy sui generis, ¿no? Tiene una serie de glándulas gástricas de diversa naturaleza, que sería bueno que la revisen, ¿sí? Porque cuando hablen de fisiología gástrica, pues tienen que hablar, recuerdan ustedes, de toda la fase cefálica, gástrica, intestinal, etcétera, ¿no? Y todo eso no es más que un juego de sustancias, de enzimas y hormonas, nada más. Entonces, para poder entender bien esta patología e incluso el tratamiento, tenemos que abocarnos a revisar fisiología. Es necesario saber la bomba de protones, qué cosa es la bomba de protones. En mi tiempo no se hablaba de la bomba de protones y ahora se sabe pues que eso tiene importancia si quiero saltar un tratamiento. No conozco el tratamiento, tendré que aprender de paporreta, ¿no? El médico me receta esto y que me lo voy a hacer, ¿por qué no sé? Tengo que saber qué cosa es la bomba de protones, porque mis tratamientos van destinados precisamente a actuar sobre la bomba de protones. Y si no sé qué es una bomba de protones, ya estoy hablando solamente de la célula parietal, de la función que tiene la célula parietal, ese bomba de protones, que es ahí donde se forma el ácido, ¿sí? Recuerden que el ácido no se forma en la célula, se forma afuera, ¿no? En la luz del estómago. Bien, lo cierto es que la mucosa gástrica tiene algunas particularidades que la hacen muy sui generis, ¿no? Tiene una serie de capas, se defiende muy bien, es un elemento o es un medio muy hostil, ¿no? El ácido es un elemento muy hostil que agrede a la mucosa gástrica. Ustedes no tienen úlceras, ustedes están en equilibrio, ¿no es cierto? Las fuerzas defensivas y las fuerzas agresivas. ¿Cuándo rompen eso? Cuando fuman, cuando toman, ¿cierto? Allí proviene ese problema. Conforme va pasando la edad, empiezan a haber otros cambios, ¿no? Por eso, por ejemplo, a los viejitos no se les debe dar aire. Ya saben que es aire, antiinflamatorio en nuestro video. Y muchas veces al abuelito que está con su dolor de columna, dale un ibuprofeno al abuelo porque no. ¿No? Y le damos aire al abuelito. Ese abuelito ya no tiene prostaglandinas. Y lo que vamos a hacer es aumentarle factores agresivos, ¿no? Y de esta manera, vamos a generar que el abuelito tenga sangre, ¿no? Bien. ¿Cuáles son estas fuerzas defensivas primero? Hay una película de moco normalmente en toda la superficie, ¿ya? Saben que ahí se produce ácido, ¿verdad? Pero ese ácido también es dañino para la mucosa gástrica. El moco le da cierta protección. Saben que también hay una secreción de bicarbonato, ¿sí? Que se genera por la presencia del CO2, ¿no? Y la hidrasa carbónica y el ácido carbónico que están dentro de la célula parietal. El flujo sanguíneo es el principal probablemente de todos estos elementos, porque si no hay un flujo sanguíneo adecuado, definitivamente los factores defensivos no podrían llegar. Por eso es necesario, repito, revisar la bomba de protones, porque ahí vamos a entender la necesidad de tener un buen flujo sanguíneo para que la bomba funcione adecuadamente. Y la elaboración de prostaglandinas, ¿no? Que en los últimos 30, 40 años recién se ha visto su importancia. ¿Con qué? Con el uso de AINES, porque el AINES lo que hace bloquea esta elaboración de prostaglandina, que es un factor defensivo de la mucosa gástrica. ¿Y cuáles son los factores agresivos? Antes solamente se decía que era la acidez gástrica.
¿no? Con las enzimas que contienen el ácido clorhídrico. Hoy por hoy se sabe el Helicobacter pylori, una bacteria presente en todos los procesos gástricos. Todos los procesos patológicos gástricos está presencia del Helicobacter pylori. Es que el Helicobacter pylori, pues, es una bacteria que se contagia a través de la vía fecal oral, que se encuentra en el agua potable que tomamos acá en Huancayo. Entonces es difícil de erradicar. Imposible que se pueda erradicar a todos. Todos tenemos, sí, pero lo mantenemos en equilibrio. ¿Ya? Equilibrio que rompemos cuando consumimos AINES, tabaco, alcohol, o pacientes de edad con aterosclerosis, con problemas de isquemia, o aquellos que tienen pues reflujo biliar, ¿no? Aquellos que tienen reflujo biliar, que tienen patología biliar, que son muy gorditos, etc. También la bilis puede ingresar al estómago y dañar la mucosa gástrica. Entonces, la mucosa se encuentra, como ven, en un equilibrio entre las fuerzas agresivas y las fuerzas defensivas, ¿no es cierto? Se dice, hasta ahora se mantiene eso, de que las úlceras duodenales aparecen cuando hay predominio de las fuerzas agresivas y que la úlcera gástrica, que también es una úlcera péptica, aparece cuando las defensas están más bien venidas a menos, es decir, cuando están disminuyendo. Vamos a ver esto. Aquí tenemos la mucosa gástrica, el epitelio glandular, y aquí tenemos una solución de continuidad, ¿no? Es decir, un hueco, una úlcera en la pared de la mucosa, acá están los vasos, ¿no? Entonces, vemos puede que el ácido, cuando se destruye los factores defensivos que normalmente tiene la mucosa gástrica, el ácido va a ingresar aquí y va a hacer su efecto mucho más rápido, pudiendo hacer sangrar a los vasos, ¿no es cierto? Miren ustedes, el epitelio en su afán de recuperarse, ¿no? Forma una capa que no es pues la suya, que no es la correcta, ¿no? Se metaplasia, ¿no? Formando una capa, a veces un epitelio mono, de una sola capa, nada más. Y esto es fácil que el ácido oral de toda esta capa y finalmente destruya las paredes del vaso, y este vaso finalmente sangre y salga una hemorragia, que puede ser crónica o puede ser aguda, ¿no? Entonces, los factores ulcerogénicos son los que van a causar pues, toda esta alteración a nivel de la mucosa. Y es esta bacteria la principal actora, ¿no? Una bacteria gram negativa, microaerófila, que vive a un pH ácido. Esa es una de las particularidades. Usted sabe que la función del ácido gástrico es pues, precisamente eliminar gran cantidad de los elementos nocivos que ingerimos en los alimentos, ¿no? Porque usted dirá, pero yo todos mis alimentos los como con agua hervida, ¿no es cierto? Sí, pero la manzana, plátano, etcétera, no lo esteriliza para comerlo, ¿verdad? Lo lavas y te lo comes. Entonces, allí, de esa forma, ingresa esta bacteria, ¿no? Bacteria que vive, como repito, en la superficie de la mucosa gástrica. Entonces, tiene la capacidad de poder vivir a un pH bastante bajo. Reside en la capa de moco, ahí se posiciona. Vamos a ver en otra lámina cómo es esto. Y cubre las células gástricas, ¿ya? Se transmite de persona a persona y vía fecal oral. Está en relación con el nivel socioeconómico, ya que el 90% de la población adulta en países subdesarrollados están colonizados. ¿Sí? Bien. Esta bacteria tiene una serie de enzimas, tiene una serie de receptores, tiene una serie de toxinas en su interior que hacen, pues, la hacen virulenta y de difícil tratamiento, ¿no? Tratamiento fastidioso, es difícil erradicar porque desgraciadamente hasta ahora hemos inventado un buen tratamiento donde el paciente, acá este paciente tratado de forma efectiva se toma alrededor de 20 tabletas por día, entre medicamentos, líquidos, etc. 10 a la mañana, 10 a la noche. Entonces eso aburre a un paciente durante 15 días para que después le digan, ¿sabe qué? Tiene que hacer una endoscopia en un mes o 3 meses para ver si nuevamente está colonizado o no. De ahí que la gente ya opta por olvidarse de esto y vive con nosotros. Huancayo tiene la fama de ser un lugar donde hay mucho cáncer de estómago, ¿no? Y probablemente ese es el Helicobacter pylori el agente generador de esto. Aquí tenemos la capa de moco, aquí tenemos el epitelio glandular, esta es la luz del estómago y acá está llegando la bacteria.
¿sí? La bacteria se posiciona en las profundidades del moco y aquí produce, gracias a una enzima, la ureasa, produce pues amoníaco, ¿no? Es decir, produce una película alrededor de ella y se protege más todavía. ¿Ves? Estando metido en un ambiente alcalino, ¿sí? Encima tiene su propio microambiente que hace que sea difícil erradicarlo. Uno, dos, que hace difícil que sea atacada por los ácidos, ¿ya? Por los ácidos. Y como está en posición adyacente a la mucosa, que es esta, ¿no? Básicamente, pues, y se multiplica constantemente, básicamente la mucosa del estómago es invadida, es destruida, es horadada por las toxinas que tiene, generando procesos inflamatorios, ¿no? Que muchas veces abarca toda el espesor, pudiendo llegar, ¿sí?, a destruir toda la mucosa gástrica, y lógico, el ácido se encarga ya de entrar y terminar de destruir el resto, generando las complicaciones de la úlcera gástrica. Pero esta es la patogenia o el papel del pylori, ¿Qué enfermedad está relacionada con el pylori? Vamos a ver algunas cuantas, las que nos interesa. La úlcera péptica, la gastritis aguda, tenemos el linfoma, tenemos el cáncer gástrico, etcétera. Un montón de patologías gástricas que tienen que ver con el Helicobacter pylori. Hay dos tipos de úlceras, la úlcera péptica duodenal y la úlcera péptica gástrica. ¿Ya? Por localización podemos decir que la úlcera gástrica se posiciona aquí, la unión del cuerpo con el antro, la incisura angularis, y la otra se posiciona pues aquí en la primera porción del duodeno, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos tipos de úlcera, pero los dos tienen la misma patogenia. 90 o 95% de los pacientes que tienen úlcera duodenal está presente en el Helicobacter pylori. ¿Y cómo lo sé eso? Con la endoscopía de alguna biopsia. 60-70% de pacientes con úlcera gástrica tienen Helicobacter pylori, la incidencia es menor. Después tenemos los adenocarcinomas de estómago, los linfomas primarios, ¿sí? Los linfomas que nacen en el estómago, saben que ahí hay tejido linfocitos T, linfocitos B en la submucosa, y ahí nacen pues los linfomas. Entonces, ellos están asociados con el Helicobacter pylori. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La úlcera gástrica es esta, y la úlcera venal es esta. La úlcera venal es una enfermedad crónica recidivante, de difícil tratamiento, ¿no? Constantemente está dando molestias. Está localizada en la mayor parte del 95% de los casos de la primera porción del duodeno. Una vez que franqueamos el píloro, la encontramos ahí. Generalmente es única. Cuando encontramos más de una úlcera, vamos a estar frente al síndrome de Zollinger-Ellison. Repito, el endoscopista, el paciente puede tener síntomas de úlcera, se hace la endoscopía y le encuentra pues, ¿no?, que tiene más de una úlcera duodenal. ¿Ya? Entonces, la primera posibilidad es pensar en el síndrome de Zollinger-Ellison. Y el Zollinger-Ellison se manifiesta porque aquí, en el páncreas, va a haber un tumor llamado gastrinoma. Entonces, requiere pues una investigación cuidadosa cuando se encuentra más de una úlcera. Tiene una prevalencia del 10% de la población. Como ven, 1 de cada 10 más o menos tiene úlcera duodenal. Y la úlcera duodenal es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Es una patología que lo van a ver en gastro, ¿no?, que los internos ven mucho. Un paciente que viene que lo traen por sangrado, tiene más de meses. Causa número 1, úlcera duodenal. Sin tratamiento va a recidivar a los 2 años en el más del 80% de los casos. Sí, pues, porque tiene, como hemos dicho, es recidivante, ¿no? Mejora, aparentemente cicatriza, ¿sí? Si recibe tratamiento puede cicatrizar por completo, pero si no recibe tratamiento está latente y puede realmente volver a recurrir. La úlcera gástrica, a diferencia de la úlcera duodenal, tiene algunas características que la hacen muy sutil. En principio es más grande, ¿ya?
A diferencia de la úlcera duodenal se perfora hacia la cara anterior del estómago, del duodeno. La úlcera gástrica es tan grande que parece un cáncer. Por lo tanto, hay que hacerle biopsia. La úlcera duodenal es opcional hacerle biopsia. Opcional hacerle biopsia. ¿Ya? La úlcera gástrica se localiza, repito, en la unión, en la incisura angularis, y la úlcera duodenal en la primera porción del duodeno. ¿Ya? Entonces, la úlcera gástrica es más frecuente en gente de edad, la úlcera duodenal es más frecuente en gente joven. Repito, su tamaño llama la atención. Cuando uno tiene una úlcera gástrica, el médico debe pensar que eso puede ser un cáncer, por lo tanto tiene que hacerle biopsia. Tiene que hacerle biopsia. Mandatorio. Complicaciones de la úlcera gástrica. Ya hemos dicho, igualito que esófago, ¿no? Es mucosa sometida a la acción del ácido, igualito en el esófago. ¿Puede sangrar? Sí. El sangrado en los pacientes con úlceras es lo más frecuente. De estos 3 episodios, lo más frecuente es el sangrado. Causa número 1, hemorragia gástrica. ¿Puede poner en peligro la vida del paciente? Sí. El paciente se puede sangrar 1 litro, 2 litros en poco tiempo y se muere, ¿no? Responsable del 25% de las muertes y puede ser el primer signo de una úlcera. Hay gente que debuta con una úlcera. La perforación se presenta menos frecuentemente, pero es mucho más mortal que la hemorragia, porque esto te da una infección grave, seria, severa. Claro, si tú comes y los alimentos se salen por este huequito que está acá, ¿no es cierto? Es lógico pensar que por aquí va a salir comida a la cavidad abdominal y te va a generar una peritonitis, ¿no es cierto? Cuando hay problema de sangrado, tú le pones sangre, el paciente se recupera. Pero si el paciente tiene una peritonitis por una perforación, tiene que rogar que no haga una sepsis y se muera por la sepsis, ¿no? Entonces, tiene mayor mortalidad que la hemorragia. El paciente debuta así de esta manera, con un abdomen en tabla, un abdomen bien característico, que uno lo ve, lo palpa, no se olvida nunca de la vida. La radiografía es patognomónica, es decir, vas a ver tú eso y no lo vas a ver en ninguna otra cosa más que perforación de úlcera péptica. Si el problema es crónico, como saben, acá está el duodeno también no permite meter más allá de un dedo índice, puede estenosarse, generando otro tipo de complicación que es la obstrucción o estenosis, ¿no? Que lo tienen un grupo pequeño de pacientes. Paciente que se cierra por completo toda la zona postpilórica y cada vez que come se le amontona la comida y empieza a vomitar incluso comida de días anteriores, ¿no? Ese es un síndrome pilórico por una estenosis u obstrucción de la úlcera péptica complicada. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Igualito, con una endoscopía, un aparato que permite ingresar, moverse hacia arriba, hacia abajo, en todos lados y tomar biopsia también. Generalmente la endoscopía llega hasta la segunda porción del duodeno, ¿no? Hasta allí llega y hasta ahí se puede encontrar la presencia de úlceras. Bien, no sé si vieron una pregunta en relación a este tema. Quizás está un poco más extenso ahí en la clase de teoría, pero por razones de tiempo estamos apurando un poquito acá la cosa. Esta patología, ya no le digo más, sino decirle simplemente que cuando vayan a cirugía, de cada 10 pacientes, 11 van a ser colecistitis, para que vean lo frecuente que es y la necesidad y la obligación que todo estudiante tiene que saber, porque lo van a tener allá, todos hacen historia de pacientes con cuadricolecistitis, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que más hay. Todas son mujeres por lo general, servicio de mujeres de cirugía, todas son colecistitis. Raro por ahí hay una apendicitis, ¿no? Todas son de esta naturaleza. Por lo tanto, pues a estas alturas, repito, de la carrera no podemos estar pues ya dudando dónde queda la vesícula. Eso es una herejía en realidad. Todo lo que vamos a decir, todo lo que ustedes tienen allí como literatura, se explica a la luz de gráficos. Es decir, si yo no tengo idea cómo hacer un esquema, va a ser bien difícil que pueda explicar. Nosotros en simulación, en Clínica Médica 1, le decimos a los actores, que son los pacientes, ¿no?, que nos obliguen a los alumnos a dibujar. ¿Puede dibujar usted? ¿Dónde está la piedrita que dice usted que tengo?
Es la única manera de hacer lo que el chico pues reflexiona, ¿no? Un chico que no sabe hacer un esquema donde queda la vesícula, pues repito, ¿no? Lo más que queda, ¿no? Entonces el paciente se lleva el papelito y luego nos lo muestra a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque es menester que no sepa dibujar, porque está acostumbrado a ver su celular y se aprender. Lo cierto es que tenemos que saber ese tipo de problema. Miren ustedes la relación estrecha que tiene la vesícula con el duodeno, con la rodilla del duodeno. Acá abajito está el colon, encima está el hígado. Entonces cuando la vesícula se enferma, puede dar problemas a nivel del duodeno, a nivel del colon, a nivel del intestino, a nivel del hígado. Cada una de esas es una manifestación. En la práctica hemos hecho ayer y mañana vamos a hacer, ¿sí? Bastante terminología de esto. Toda esta área de colecistitis tiene una serie de terminología que ya es necesario que sepamos. No esperar que llegar a cirugía para tener una idea. Colangitis, ¿qué es colangitis? Esto es referido a las vías biliares. Tenemos que empezar a buscar esos términos que son los que me van a ayudar no solo a entender la clínica y lo que estamos haciendo, ¿no? Sino también, realmente cuando lleguemos a cirugía, entender todo lo que viene, ¿no? Entonces, esto es lo normal. La bilis, ¿dónde se produce? En el hígado. ¿Y para qué sirve la vesícula? Para almacenar. Para almacenar. ¿Tiene cálculos acá? No, no hay cálculos. Entonces, determinadas alteraciones metabólicas hacen que se sedimente, digamos aquí, la bilis, y eso se concretice como cálculos, como piedras, ¿no? Acá tenemos una piedrita, por ejemplo, ¿en dónde? En el esfínter de Oddi. ¿Qué es el esfínter de Oddi? La confluencia del colédoco con el pancreas. Esto lo tengo que conocer, por supuesto, ¿no? ¿Qué cosa me va a dar el hecho de tener acá una piedra? Ictericia. ¿Por qué? Tengo que saber, pues, ¿no? Metabolismo en la bilirrubina, ¿cierto? Entonces todo eso me lleva. Esto me va a llevar a hacer una pancreatitis. ¿Por qué? Porque la piedra no deja salir el jugo pancreático, aumenta la presión dentro de estos canalículos, se revienta el páncreas, pancreatitis. Entonces, como ven, todo es a la luz de la anatomía, nada más. Es una urgencia médica quirúrgica. Miren lo que dice, médica quirúrgica. ¿Quiere decir que hay urgencias médicas? Sí. Un infarto es una urgencia médica. ¿Se opera el infarto? No. ¿Una apendicitis es una emergencia quirúrgica? ¿Se le da tratamiento médico a la apendicitis? No. Se opera. Como parte del tratamiento final, pero no. ¿Ya? ¿Y por qué la colecitis aguda es médica quirúrgica? Antes, cuando yo estudiaba, todas las colecistitis sin excepción, se operaban lo que se llamaba en frío. Es decir, le dio ese episodio, vino a la emergencia, le calmó el dolor y opérese pues, ¿no? ¿Para cuándo se opera? Cada un mes, 2 meses, 3 meses. El paciente se iba y después se operaba. Después se operaba si tenía ganas. Hoy por hoy ya esto está estipulado, ¿no? Las colecitis agudas deben ser operadas antes que el paciente salga de alta del hospital. Y las crónicas, en el momento que el paciente diga, en el momento que el paciente quiera. ¿Ya? Entonces, también tenemos ahí un escenario de simulación sobre la colecistitis, ¿no? Precisamente para que el paciente, al cual le enseñamos un guión, digamos, lo rete al alumno, ¿no? Para ver si él no sabe. Entonces, nosotros estamos escuchando ahí atrás de lo que le responde el alumno, ¿no? Doctor, ¿me voy a operar? ¿No me voy a operar? ¿Qué pasa si me opero? ¿Qué pasa si no me opero? Todo eso tiene que darle explicaciones al alumno. Que es lógico, en el cuarto año de medicina hay condiciones, sobre todo considerando que esto es lo más frecuente que va a haber en su vida. Entonces, tiene sus cuestiones. Ustedes van a ver en la emergencia que todos los pacientes llegan con cólico. He comido ayer pollo a la brasa en la noche, no he podido dormir. Clásico, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Una colitis aguda o un cólico biliar? Hay que diferenciar cólico biliar de colitis aguda, ¿no? El cólico biliar te dura 6 horas o menos. Para el cólico biliar, el interno, ¿qué hace? Le pone un antiespasmódico y un analgésico. Si mejora, es un cólico biliar. Si no mejora, puede ser una colecitis aguda. No todo lo que duele en el hipocondrio derecho es colecitis aguda, es lo que quiero decir. Repito, no todo lo que duele en el hipocondrio derecho es colecitis aguda. Puede ser un cólico biliar. ¿Cómo lo sé? Dándole tratamiento.
Si no mejora, ese es el problema. Y si no mejora, tengo que pedirle una ecografía. Y ahí voy a ver el diagnóstico. ¿Ya? ¿Los dos tienen piedras? Sí, los dos tienen piedras. Entonces, ¿cómo lo diferencia? Por el tiempo de evolución. Por el tiempo de evolución. ¿Ok? Entonces dice urgencia médica y quirúrgica. Claro, médica porque hay que darle un tratamiento médico. Si el paciente quiere, se opera. Si quiere, no se opera. Por eso es médico. Y quirúrgico, ¿por qué? Porque tarde o temprano se va a tener que operar. O sea, puede optar por una de las dos conductas. ¿Ya? Pero no es como la apendicitis, repito, que es quirúrgica. No, nada que primero tratamiento médico y después te operas. Si le vamos a operar y no sale y te operas hoy día. Una cosa así, ¿no? 90% de las causas de colecistitis aguda es por obstrucción del cuello vesicular. Este es el cuello vesicular. Y este es el cístico. ¿Ya? Acá está la definición de lo que es colecistitis aguda. Obstrucción del drenaje biliar aumentando la presión en su interior. Claro, si este es como un globo lleno de agua, si yo tapo la salida, mi presión es robo, va a aumentar la presión, pues. Que puede incluso perforarse, ¿no? Reventarse. La vía biliar es una de las cosas más, digamos, raras, difíciles de tratar, porque se deforma tanto la anatomía, que para cualquier cirujano siempre es un problema. Es la que da más reto probablemente a los cirujanos. Es la que vas a ver todos los días, pero nunca terminas de aprender. Es la verdad. Yo he operado pacientes con colecistitis aguda, te dirán pues que burro el motor, donde no sabía que lo que tenía entre manos era una vesícula o era el hígado. Claro, ustedes lo ven acá muy bonito, ¿no? Lo ven muy bonito ahí, pero doctor, pero esta es la vesícula, pues, y el hígado que está acá es rojo. Sí, pues, pero se deforma todo esto, donde tú no sabes qué es intestino, qué es vesícula, qué es hígado, qué es estómago. Se hace una mazamorra ahí. Y ojo, que si tú cortas algo y sangra, te vuelas la porta, te vuelas la aorta, no sé, te vuelas algo, que el paciente se puede morir ahí de inmediato, ¿no? Entonces, la patología se transforma terrible, por eso es necesario conocer bien realmente toda esta área. Bien, bien. Y si por A o por B te metes tú con el páncreas, peor todavía. Peor todavía. Es una pancreatitis y con eso sí se va a morir. Entonces tenemos acá la vesícula, miren los litos o las piedras, ¿no? Que normalmente no existen. ¿Sí? Entonces, cuando la vesícula se contrae, estas piedras se movilizan, porque acá hay bilis, como si estuvieran flotando dentro del agua, ¿no? Y las piedras tienden a escapar, pues. Como sale el líquido, también quieren escapar las piedras. Pero miren el tamaño y miren el diámetro. Un paciente puede tener una piedra grande que abarque toda la vesícula, o puede tener miles de piedras chiquitas que puedan salir por allá. ¿Eso de qué depende? No tiene explicación. Es mejor tener una grandota que tener varias chiquitas. ¿No? ¿Por qué? Porque si sale la chiquitita se va a caer ¿dónde? Al coledo. ¿Cómo se llama eso? Coledocolitis. Aquel paciente no tiene ictericia, cuando cae al colédoco aparece ictericia. Aquel paciente no tiene infección, cuando cae al colédoco se infecta. ¿Cómo se llama eso? Colaptitis. Y la bilis infectada, que normalmente debe venir del hígado hacia abajo, se regresa infectada y se mete al hígado, que va a generar abscesos intrahepáticos, sepsis biliar, colangitis más sepsis biliar. Entonces, esto, repito, en función solamente del conocimiento de la anatomía. Llega un momento en que la piedrita se impacta aquí en el cuello, ¿no? Y miren ustedes, no puede salir, pues. El tejido inflamatorio ha hecho que se forme fibrosis. Recuerden ustedes que los problemas de reparación tisular ocurren de inmediato. No es que la próxima semana empieza, no, hoy día ocurre y hoy día mismo empieza el depósito de tejido fibroso, entonces se va fibrosando y la piedrita queda atrapada. ¿Qué va a ocurrir? Cada vez que el sujeto come grasas, le va a dar cólico. ¿Qué hay que hacer? Operarse, pues sacar todo esto. Miren, este es el hepático común, este es el colédoco. La inflamación, la fibrosis, etcétera, ha hecho que empuje prácticamente contra el hepático y lo cierre. ¿Sí? ¿Esto va a generar ictericia? Sí. ¿Esto va a originar que la bilis que está bajando se infecte? Sí. ¿Esto va a originar que la bilis infectada se regrese hacia arriba? Sí. Entonces tiene que saber interpretar los exámenes de laboratorio para ver qué es lo que tiene el paciente, ¿no?
Bien, entonces uno puede tener cálculos en la vesícula más las vías biliares. Vías biliares son todo esto de acá, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común y colédoco son vías biliares. ¿Ya? Cada una tiene su propio tratamiento, su propio manejo que por ahora no se les pide. Solo saber a la luz de la anatomía dónde puede estar el problema y cómo se ve. Piedras aquí se llama colelitiasis. Si la pared está engrosada y tiene piedras acá, colecitis crónica. Si la pared está inflamada y tiene cálculos acá, colecitis aguda. Si está llenecito de piedras, todo esto se seguirá llamando panlitiasis o colelitiasis. Puede tener piedras en el colédoco o colelitiasis. ¿No es cierto? Infección de la bilis, de las vías biliares, colangitis. Fiebre, ictericia y dolor, igual colangitis. Así se hace el diagnóstico. La triada de Charcot. ¿Por qué se caracteriza la colecitis aguda? Hemos dicho que es un paciente que está con dolor, que tiene más de 6 horas, que le sacamos ecografía y están las paredes hinchadas, están edematizadas, tiene cálculos que lo podemos ver, ¿no es cierto? Y el sujeto tiene mucho dolor. Probablemente tenga leucocitosis, tenga no más allá de 2 miligramos de bilirrubina, caracterizado, en este caso, por un cólico biliar, ¿no? Un cólico biliar, le pones un antiespasmódico, el sujeto, gracias doctor, hasta luego. ¿Qué pasó? Que realmente lo que ha ocurrido es que cuando le pones el antiespasmódico, esta piedra que estaba impactada aquí, se regresó. ¿Ya? ¿Qué hace el antiespasmódico? Cuando tú tienes una piedra ahí, el organismo lo cierra, lo aprieta. ¿Cuál es la idea del tratamiento? Darle algo para que se relaje. Entonces, esa es la bucapina. La bucapina lo que te hace es se relaja. Si se abre, la piedrita ya no está tan apretada y la piedra se regresa. Le pasó el cólico. ¿Cuándo tiene otro cólico? Cuando vuelva a comer grasa otra vez. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que el metabolismo de la grasa, cuando lleva duodena, prolicitoquinina, contracción de la vesícula, salida de bilis. ¿No es cierto? Entonces, esa es la ruta. Entonces, pero si no sale, le ponen antiespasmódico y no sale, tú dices, ya la piedra se ha impactado, no sale. El dolor continúa, eso es una colecitis aguda. Las paredes se van inflamando. ¿Por qué? Porque la circulación se altera, pues la circulación pasa por las paredes, ¿cierto? Entonces se va alterando, pudiendo llegar a gangrenarse inclusive. El cuadro clínico, factores de riesgo, las famosas 4 Fs. Por eso les digo, van a servicio de cirugía mujeres, encuentran que todas son mujeres, gorditas, cuarentonas y la mayoría tienen varios hijos. ¿No? Es característico encontrar estas 4 Fs en los pacientes que tienen estos problemas de colecistitis, tanto crónica como aguda. Los síntomas son recurrentes, es decir, siempre van a estar, cada vez que como grasa, tengo molestia. Hay pacientes que tienen cálculos y no tienen colecistitis. Gente que se muere inclusive, nunca le ha dado un episodio de colecistitis, pero esa es la gente que tiene, que le dice pues, cada vez que como algo pesado, me emboto, me lleno de gases, estoy eructando, tengo la boca amarga. Eso es hiperipsia. Eso tienen cálculos probablemente. Lo que pasa es que no le está dando la molestia de colecitis aguda. Pero estoy seguro que a ese tipo de pacientes se le pide una ecografía del abdomen superior, van a encontrar cálculos. Así debutan los procesos de colecitis, sobre todo crónica. Dolor progresivo en hipocondrio derecho o epigastrio irradiado a la espalda. ¿Por qué a la espalda? Por el recubrimiento pues, peritoneal, ¿no? Que tiene la vesícula, el hígado y todos los órganos intraabdominales. Febrícula, anorexia, falta de apetito, taquicardia, diaforesis. Aquí, esto es cuando hay complicaciones, ¿no? Es decir, cuando hay obstrucción del drenaje biliar. Náuseas y vómitos, o puede haber una masa palpable ocasional. ¿Por qué? La víscera del abdomen se defienden bien. ¿Cómo se defiende? Haciendo que el epiplo vaya y los tape, digamos así, ¿no? Digamos, si tú tuvieras una vesícula que se está rompiendo, entonces el epiplo va y lo bloquea. Es un elemento de defensa. Igualito con la apendicitis, por eso te encuentras una masa en apendicitis posiliaca derecha, eso se llama plastrón. El epiplo ya se fue para allá. Si no tiene epiplo, porque ha sido operado, le han sacado el epiplo, van los intestinos. Entonces el intestino está metido ahí también, ¿no? Formando una masa inflamatoria que duele. Entonces dice masa palpable ocasional. Cuando tiene masa palpable ocasional es una colecitis aguda sí o sí. Ictericia, ya hemos dicho por qué. Por lo general no sube más allá de 2 miligramos.
a menos que exista obstrucción de las vías biliar principal, ¿no? Como hemos visto en una de las láminas, hemos visto acá que esto es capaz de cerrar el flujo de la bilis, pues esto te va a generar ictericia, sí, pues si conoces el metabolismo de la bilirrubina, sabes que esto se regresa, ¿no? Al hígado, después se va a la sangre, los sinusoides, etc. Y el sujeto aparece amarillo, ¿no? Laboratorio, todos los exámenes pertinentes. La ecografía es el principal examen. La ecografía es el principal examen para detectar cálculo. Aquí tenemos un cálculo, otro cálculo, acá tenemos la pared de la vesícula, el fondo de la vesícula, y estas manchas negras, esto se llama sombra acústica posterior, ¿no? Por acá, de acá adelante le están poniendo el traductor, y a la hora de chocar las ondas por aquí no dejan pasar hacia abajo y se ve. Los demás son acústica posterior, que traduce presencia de elementos sólidos. Entonces la ecografía es el gold estándar, lo principal. ¿Puedes pedir tomografía o resonancia? Sí. Una vez que le has pedido ecografía y todavía tienes dudas. Tomografía, sí. Leucocitosis, bilirrubina 2 a 3 miligramos, transaminasa, ligera elevación y enzimas colestásicas, ligero aumento, ¿no? Son los que traducen enfermedad de colecistitis aguda. Esto con infección, esto por obstrucción, esto por destrucción. Algunas veces se destruyen algunos hepatocitos, por eso que se liberan las transaminasas del hepatocito. Complicaciones. Las complicaciones más temidas es la colangitis. Pacientes diabéticos que vean ustedes, que tienen cálculos, así no tengan síntomas, hay que aconsejarle que se opere. Porque la siguiente vez que llegue al hospital probablemente va a llegar con colangitis, cuyo pronóstico es de mortalidad muy alto, ¿no? Casi la mitad de esos pacientes diabéticos que tienen colangitis se mueren. Lo que pasa es que el diabético es muy enérgico, pues, ¿no? No da manifestaciones. ¿No ves que el diabético tiene, como hemos visto en clase, alteración de la microcirculación? La pared de la vesícula se altera y se gangrena rápidamente, y si sale la bilis fuera de la vesícula, le da una peritonitis biliar que muere. Y cosa que no ocurre en el paciente adulto. El paciente adulto se defiende bien, va el epiplom ahí y lo bloquea, ¿no? El diabético no. Y por supuesto sepsis biliar, cuando la bilis infectada se mete a la sangre, se deposita a nivel del hígado, ahorita que conocer la circulación portal, y empiezan a aparecer abscesos intrahepáticos, ¿no? Perforación de la vesícula, hemos dicho por qué, alteración de la microcirculación, se necrosa la pared y aparece finalmente áreas negras como está acá, y esto se perfora, dando una peritonitis difusa. Por favor, por ahí he escuchado alguna vez en un alumno desparrame biliar. Ya, eso lo dicen los cobradores del micro, no, pero no en medicina no pueden decir así. ¿Ya? No existe esa palabra en medicina. En el vulgo sí. Fístula biliar entérica, acuérdense de la anatomía, ¿no? Tenemos acá la vesícula y aquí tenemos el intestino. Puede ser el duodeno, puede ser el estómago, puede ser el colon, es decir, la anatomía se deforma por completo. Tanto proceso de fibrosis que jala inclusive el estómago, que se encuentra a cierta distancia. Lo jala y le hace un hueco al estómago, o al intestino, o al duodeno, o al colon, ¿no? Y la piedra que está acá se puede caer ahí, generando otra patología que ustedes la van a ver ya la van a ver ustedes en cirugía, síndrome de Beret, delirio biliar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tanta inflamación hay que se pegó pues acá la pared del intestino y finalmente las piedritas que estaban dentro de la vesícula terminaron cayéndose acá. ¿Y qué cosa le da el intestino a la vesícula? Gérmenes que no tenía, ¿no? Que da infección crónica. Descompensación de una patología existente. Si es diabético, indudablemente que lo va a matar por descompensación diabética. La crónica, esta es una vesícula, miren las paredes gruesas, ya saben entonces qué define a la crónica, pues, ¿no? El tiempo de evolución, la fibrosis de las paredes, miren que acá no hay bilis, prácticamente todas son piedras de diferente tamaño. Esta vesícula no sirve para nada, solo sirve para dar problemas. Le puede dar una vesícula en porcelana, ¿ya? Que es el depósito de calcio aquí, es una lesión precancerosa la vesícula de porcelana, o te puede dar cáncer,
¿Por qué? Porque la inflamación crónica, saben ustedes que es un factor irritativo, la presencia de piedras en la mucosa. Y eso te puede llevar al cáncer de vesícula biliar, ¿no? Entonces, el paciente que tiene esto, mejor que se lo. Así no le molestas. Esta es la salida del sistema, ¿no? Entonces, así se manejan estas cosas. Forma más frecuente de enfermedad litiásica biliar. Es decir, entre la aguda y la crónica, ustedes lo que van a encontrar es crónica. Entre las dos se llevan pues las palmas en cirugía, ¿no? No es más que una secuela de ataques agudos, claro, por eso se ha fibrosado el curso del tiempo. Se asocia a la litiasis única o múltiple en más del 90% de los casos. A veces hay una sola piedra o pueden haber múltiples cálculos, pero siempre hay cálculos. 15% de pacientes cursan con coledocolitiasis. 15% de estos pacientes que tienen esto tienen además piedras en el coledo. ¿Ya? Tiene que hacer probablemente 2 operaciones. Una, sacar la vesícula, y 2, abrir el colédoco y de ahí sacar las piedras que están como caídas en un tubo, digamos, sacarlas una por una, ¿no? Se presenta más en mujeres que en varones. Igualito el cuadro clínico, las 4 Fs. Cólico biliar a repetición, acá podríamos poner malestar epigástrico, que vendría a ser la dispepsia que decía hace un momento, náuseas, nauseoso constantemente, intolerancia a alimentos grasos. Todo esto define cuadro de dispepsias a las grasas, ¿no? Gente que come de noche, come muy tarde, cada vez que come, no como pollo porque me cae pesado, o después de las 5 o 6 de la tarde ya no como cosas pesadas, porque no estoy inflado, etc. Todos esos son síntomas dispépticos de probablemente cuadro de colitis crónica. Su nombre lo dice, pues, coledocolitiasis, cálculos en el coledo. ¿De dónde ha venido? De aquí. De aquí ha venido. Uno de los casos clínicos que ayer hemos discutido en la práctica hablaba de un paciente que ha sido colecistectomizado hace 20 años y que tiene coledocolitiasis. ¿Es posible? Sí. ¿De dónde ha venido? De arriba del hígado. Ese paciente tiene bilis litogénica. ¿Qué es eso? Tendencia a formar callo. Una bilis muy espesa. Genéticamente está determinado así. Entonces el hecho de que no tenga vesícula no significa de que nunca más vas a tener callo. Si es que la molestia te regresa antes del año, tú puedes decir que han dejado una piedra y no se han dado cuenta. ¿Ya? Porque las piedras dentro del tubo, digamos, se pegan a la pared. Entonces por un lado pasa la bilis y la piedra está acá. Conforme empieza a crecer, llega la luz, ¿no es cierto? Entonces, es la manera de razonar. 10 a 15% de colelitiasis tienen, hemos dicho, cálculos en el colédoco. ¿Ya? Mientras tenga el colédoco, te puede causar ictericia. Esto puede bajar hasta donde, hasta la papila. Se dice que por la papila puede pasar hasta una piedra de 1 centímetro de diámetro. Es decir, llegar al fondo de la papila, se abre la papila solita y la piedra baja y se bota en las heces, ¿no? La piedra puede aparecer en las heces. Pero a veces la piedra es tan grande, más de lo del diámetro de la papila, y se queda atorada ahí. Pero acá drena también el conducto de Wilson. Y eso te va a generar una pancreatitis. Vamos a verlo en otra vez. ¿Ya? Entonces, es necesario tener en cuenta eso. La mitad de pacientes que tienen cálculos acá en el colédoco, a veces no tienen síntomas, no están histéricos, no tienen cólicos, repito, está pegado a la pared. ¿Ya? Se forma como un barro, como un magma que se desplaza por la pared y ahí se queda pegado. Eso va aumentando, ¿no? Complicaciones, colangitis, claro, ¿por qué? Porque hay una piedra acá, la bilis infectada se infecta, la bilis digo que va bajando se infecta y eso se llama colangitis. Pancreatitis, te muestro por qué, estenosis, la presencia provoca fibrosis que puede obstruir el colédoco, ¿no? Litiasis proximal a la bifurcación se considera litiasis intrahepática o hepatolitiasis. Miren, litiasis, piedras, proximal a la bifurcación. Esta es la bifurcación. O sea, todo lo que está por encima se considera litiasis intrahepática. Es decir, es el hígado la que está formando callo, ¿ya? O hepatolitiasis. ¿Cuándo sospechamos que un paciente tiene cálculos en el colédoco? Cuando está histérico,
dice que se ha puesto histérico. Cuando ha tenido pancreatitis, cuando están las bilirrubinas elevadas, transaminadas y fosfatasas, signo de función hepática, que no ha dejado fluir bien la bilis. Colédoco dilatado por ecografía, se acepta que normalmente por la ecografía 4 milímetros o 5 milímetros es lo normal. Colédoco de 7 milímetros, 8, 10 milímetros o más, se sabe que tiene cálculo. Acá tenemos la vesícula, y acá en situ todavía, y acá tenemos el colédoco abierto, y estas son las piedritas que están en el colédoco, porque lo han abierto a lo largo, ¿no? Están las piedras metidas dentro del colédoco, como ven, pequeñitas, ¿no? Si encontramos cálculos pequeños dentro de la vesícula y el cístico es grueso, debes asumir que las piedritas ya cayeron. También. Vesícula sin cálculo más cólico biliar. No tienes cálculo de la vesícula, pero tienes el clásico dolor hipocondrio derecho. Una piedrita que está molestando que está al fondo. Porque las vísceras huecas cuando se distienden, es decir, imagínate el intestino, si yo lo amarro en un extremo y lo distiendo, eso duele. ¿Ya? Eso duele. Todo lo que es distensión de vísceras huecas duele. El estómago se llena de aire, duele. Quienes han hecho endoscopía han visto que cuando le meten aire, duele. ¿Cierto? Entonces, eso es un principio que es medicina. El diagnóstico se hace a través del cuadro clínico. El paciente puede tener ictericia obstructiva. La ecografía me va a demostrar si tiene inflamación del colédoco, si tiene cálculos de algún otro sitio. ¿Ya? Y el resto de exámenes de acuerdo a lo que pudiera estar sospechando. Un cáncer, por ejemplo, también tengo que buscarlo con otros métodos. Y este es el ERCP. Ustedes lo van a ver, que bueno que sepan ya, pancreatocolangio retrógrado endoscopio. ¿Ya? Es un procedimiento que se utiliza para sacar, miren ustedes, acá está el colédoco, para sacar piedra dentro del colédoco, hasta acá arriba, no puede entrar hacia la vesícula. Hay enfermos diabéticos, por ejemplo, que están en muy mal estado, pacientes muy viejitos, gente que ha tenido un infarto recientemente, que no puede ser operada, se puede morir en una operación. Se puede utilizar esto. Este es el píloro, está ingresando el endoscopio, y aquí tiene un alambrito que ingresa con una canastilla, ¿no? Atrapa la piedra y la mueve. Entonces, la piedrita sale hecho trizas a través de conducto intestinal. Y la bilis que estaba atorada baja, infectada, ¿no? Eso sirve para evitar pancreatitis y le ahorra al paciente una operación, como repito, una operación, un paciente con sepsis biliar, tiene toda la de perder. Bien, creo que lo. ¿Tiene alguna pregunta?